Bueno, en este video vamos a trabajar la conquista y colonización del Río de la Plata. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo los españoles decidieron lanzarse a explorar y conquistar esa porción de América que hoy constituye los actuales países de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, contando quizás un poco el sur de Brasil. ¿Cómo se da este proceso? Es cuando vamos a trabajar aquí y vamos a analizar todo este proceso de exploración, conquista, colonización y termina desembocando finalmente en la colonización de la banda oriental, que va a ser un tema que vamos a profundizar en el siguiente video. Durante el siglo XVI, en este contexto de búsqueda de un camino hacia las Indias y del descubrimiento de las famosas riquezas del imperio inca, es que los españoles comenzaron a explorar el sur del continente al creer que el mar dulce que Solís había descubierto podía ser la llave de acceso al interior del continente y a las minas de plata de las sierras de La Plata, precisamente, a las famosas minas del Potosí. De ahí el nombre del estuario, que va a dejar de ser conocido como Mar Dulce y va a empezar a llamarse Río de la Plata. ¿Por qué? Porque era el río que llevaba a las famosas riquezas de La Plata que estaban en el interior del continente. En ese contexto, luego de varias expediciones, recuerden la expedición de Solís en 1516, que terminó bastante trágicamente, la expedición de Magallanes en 1519 y la de Gaboto en 1526, lleva la convicción a los españoles de que por este estuario o río, los mismos podían llegar al interior del continente de una forma mucho más sencilla que como venían haciendo desde Panamá, cruzando el istmo y navegando por el Océano Pacífico para llegar a Perú. Este camino desde España era mucho más directo. Por tal motivo deciden fundar una ciudad en la entrada de acceso que es el fin del estuario. Esta ciudad le van a llamar Santa María del Buen Aire, que va a ser fundada en 1536. Nosotros la conocemos como Buenos Aires, como una deformación del nombre original. Esta primera fundación de Santa María del Buen Aire, incluso cuando nos dice que va a haber una segunda, fue bastante problemática. Eh, Se produjo en 1536, fíjense que apenas unos pocos años después de la conquista española del Imperio Inca, que había comenzado en 1533, un año después de la fundación de Lima, sobre el Pacífico, y se pensó que esta ciudad podía ser la clave para la conexión con el interior del continente americano. En la imagen de la izquierda lo que vemos es una recreación en pintura de cómo debió haber sido esta fundación de la Santa María del Buen Aire, donde se erigía una especie de tronco como señal, como centro, y donde el fundador, don Pedro de Mendoza, a quien vemos en un retrato a la derecha, junto con la señal de la cruz, porque recordemos que los españoles también venían a conquistar para evangelizar, es decir, la espada y la cruz, que en este caso vemos juntas, simbolizan esta faceta de la conquista de española de América, pero reflejada en este arte. Sin embargo, Pedro de Mendoza tenía, este personaje que veíamos recién, otro tipo de razones para fundar Buenos Aires bajo las órdenes del rey Carlos V. Acosado por una enfermedad que lo venía consumiendo, la sífilis, una transmisión sexual que le había adquirido en las guerras de Italia, pensaba que llegando aquí, exponiéndose a mil dificultades, a pesar del origen nobiliario de él y de las enormes riquezas de las que contaba, podía encontrar la cura para su enfermedad. Y es por eso que él decide liderar esta misión de más de 1.500 hombres y varias decenas de barcos para establecerse en este lejano rincón del mundo. El problema es que esta ciudad fue construida en un lugar bastante insalubre, la zona del Río de la Plata que hoy pertenece a Argentina es una zona bastante baja y pantanosa, lo cual llevaba a periódicas inundaciones, había poca madera para construir, era bastante difícil, la agricultura no se daba todavía en condiciones estables, y de hecho ya en los primeros meses de establecimiento de los españoles allí comenzaron a pasar un hambre terrible, hasta el punto de que decidieron establecer contacto con los indígenas de la región, particularmente los querandíes, que eran, digamos, el pueblo más numeroso de esta zona, a pedirles comida al cambio de algunos objetos de los españoles. Pero en poco tiempo las relaciones entre
los españoles y los querandíes se van a ir pudriendo, se van a ir complicando muchísimo, producto de que, entre otras cosas, el pedido de comida a los españoles era continuo, y los querandíes apenas tenían para ellos, y que muchas veces se hacía a punta de pistola, es decir, por la fuerza y en medio de constantes abusos, lo cual llevó a los querandíes a hartarse de la presencia española de Santa María del Buen Aire y le declararon la guerra. Considerando las circunstancias del caso, uno entiende que con bastante razón, dado que, según los propios relatos de los españoles, fue una situación bastante en condiciones apremiantes. Esto llevó a que el fortín de Santa María del Buen Aire, que era básicamente unas cuantas chozas rodeado de una empalizada, como podemos ver en la imagen de la izquierda, ¿sí? Se va a ver acosada por los querandíes y van a poner sitio a esta pequeña ciudad. Y tenemos un relato de uno de los hombres que estuvo en esta situación, que era un alemán, pero que al servicio del Imperio Español, Ulrico Schmidl, quien nos deja un relato de este episodio, luego de algunos meses de sitio de este poblado. La gente no tenía qué comer y se moría de hambre, y padecía gran escasez, al extremo que los caballos no podían utilizarse. Fue tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron ni ratas ni ratones, víboras ni otras sabandijas, hasta los zapatos y cueros. Todo hubo de ser comido. También ocurrió entonces que un español se comió a su propio hermano, que había muerto. Es un fragmento del relato de Ulrico Schmidl que nos cuenta los enormes problemas que estaban pasando y la desesperación que sufrían los pobladores, que terminan llevando a la conclusión de que el lugar era inevitable y que era necesario levantar la ciudad. Por tal motivo, Mendoza, que además estaba agobiado por su propia enfermedad que lo estaba consumiendo, una enfermedad que en aquella época no tenía cura y iba a llevarlo a la muerte, decide ordenar el levantamiento de la ciudad y comenzar a navegar río arriba hacia el norte, el interior del continente, para buscar un nuevo establecimiento. Ese nuevo establecimiento se va a encontrar navegando por el río Paraná, y luego al encontrar el río Paraguay se va a llegar a el establecimiento de Nuestra Señora de la Asunción, quien al mando de Domingo Martínez de Irala, que vemos aquí a la derecha, decide fundar una ciudad de forma permanente. Esta ciudad, en 1517, un año después del fracaso de Buenos Aires, termina siendo la cabeza de la avanzada española en la parte atlántica de Sudamérica. De vuelta en la imagen vemos algo similar a lo de la colonización de Buenos Aires, el único que en lugar de ese pilón de madera vemos una cruz, pero de vuelta también la cruz y la espada uniéndose. Y observen aquí a la izquierda la presencia de los indios guaraníes, es decir, la población local que recibe con los brazos abiertos, en principio al menos, a estos españoles que venían a establecerse entre ellos. Pero vamos a hacer algunas aplicaciones al respecto. La presencia de los españoles en el interior del continente va a ser una situación muy, muy anómala y muy, muy extraña. Lo vamos a ir analizándolo por partes. Entre otras cosas porque va a quedar completamente aislado del contacto tanto con España como con Perú. Si estamos a cientos de kilómetros de cualquier punto de la civilización europea en América. Pero todo va a crecer a partir de este emplazamiento. Sobre el río Paraguay vemos cómo este pequeño terraplén de tierra, donde se va a levantar la casa fuerte, es decir, la casa de gobierno de los españoles y las primeras edificaciones a su alrededor, rodeados todo de una empalizada. ¿Por qué? Porque este territorio todavía era un territorio a conquistar y no todos los guaraníes recibieron con los brazos abiertos a los españoles. De hecho, se trataba de una invasión de tierras y muy pronto hubo conflictos entre españoles y guaraníes. Estalló en varias guerras, pero finalmente la superioridad militar de los españoles llevó a el sometimiento de la población local. ¿Quiénes son estos guaraníes? Bueno, tenemos muchas cosas que decir sobre esta población que constituía el grupo étnico y cultural más importante de la región y hasta el día de hoy lo sigue siendo.
Abarca muchos países de la zona, básicamente desde el centro-sur de Brasil, Paraguay, el este de Bolivia, el norte argentino, e inclusive la mayor parte de la banda oriental de lo que hoy llamamos el Uruguay. Se encontraba un nivel civilizatorio a medio camino entre los grupos de cazadores y recolectores, que eran mayoría en el continente americano, entre los cuales están los famosos charrúas, famosos para nosotros al menos, que vivían de forma nómada, en condiciones prehistóricas prácticamente, y las grandes culturas de los Andes, como los incas, que construían ciudades, templos, tenían eh, organizaciones políticas y económicas superiores. Bueno, los guaraníes están a mitad de camino, es decir, practicaban formas de agricultura relativamente estables, el comercio a larga distancia, sobre todo valiéndose de los grandes ríos navegables de esta zona, el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, eran ríos que utilizaban para desplazarse cientos de kilómetros de un lado a otro y comerciar aldeas con aldeas, como vemos en esta ilustración de la imagen de la derecha. Ahora, ¿qué tan importante es esto? Bueno, cuando lo vemos en el mapa, logramos encontrar el impacto enorme que tienen estos poblados guaraníes, ya que este grupo étnico llegó a abarcar estas inmensas zonas que vemos aquí en verde, de todo el sur de Brasil, desde prácticamente la capital, Brasilia, San Pablo, todo el Paraguay, el este de Bolivia, buena parte de Argentina, incluyendo la provincia de Buenos Aires, y la parte occidental de la banda oriental que llamamos Uruguay. Todo ese es el área de influencia de los indios guaraníes o tupí guaraníes también. Y en algunos casos se va a llamar indios tape. Siempre estamos hablando del mismo grupo étnico que con ligeras variantes eran los mismos aquí. Pero el núcleo fuerte de ellos se encontraba en esta zona, entre Asunción y la conjunción de los ríos, aquí vemos Uruguay, Paraná y de norte a sur el río Paraguay que atraviesa el moderno país del Paraguay. Es tan importante el legado de los guaraníes para Sudamérica y para la colonización de estos países por parte de España, porque se va a dar una mestizaje muy importante, de que, entre otras cosas, hoy día es uno de los dos idiomas oficiales del Paraguay, el español y el guaraní, son dos lenguas reconocidas, pero además fíjense una cosa, casi todos los nombres, la toponimia, que es como se llama el ponerle nombre a los lugares geográficos, ríos, quebradas, montañas, la gran mayoría de los lugares en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay provienen de palabras guaraníes. Basta el ejemplo, los propios nombres de los países Uruguay y Paraguay son guaraníes, los ríos, bueno, Uruguay, Paraguay, Paraná son guaraníes, el río Iguazú y las cataratas de Iguazú es un nombre guaraní, Tacuarembó es guaraní, Yapeyú es guaraní, el río Arapey, el Daimán, el Queguay, hay innumerables accidentes geográficos y ríos que, dado que los guaraníes habitaban estas tierras desde hace miles de años, lo legaron y fue tan fuerte su legado que los siglos de dominación española no pudieron cambiarle el nombre a estos lugares y terminan ellos mismos adoptándolo. Y también los guaraníes legaron para el futuro otro elemento cultural fundamental que es común a los uruguayos modernos, argentinos, paraguayos y los brasileños del sur, que es el mate y la yerba mate. Este producto, este cultivo, el Ilex paraguayensis, que es el nombre científico de esta hierba, se toma en una infusión de una calabaza llamada mate, va a ser la bebida fundamental de los guaraníes que le van a legar a los españoles y que, dado que esta va a ser una tierra de mestizaje, no solo físico, sino también cultural, se va a producir una mezcla de tradiciones españolas y tradiciones guaraníes que van a marcar la cultura moderna de estos países. Mate es simplemente un reflejo de ese legado, que hoy día creemos que constituye un elemento fundacional del Uruguay, pero sin embargo esto viene de una tradición muy anterior todavía. De hecho, el propio mate moderno es una mezcla, porque tanto la calabaza con la que se tomaba como la yerba son elementos de los guaraníes, y los españoles, sobre todo los religiosos jesuitas, van a introducir el uso de la bombilla para tomar el mate, ya que los guaraníes lo tomaban de una forma diferente. Esta combinación es la que conocemos hoy día de forma moderna. Este establecimiento de Nuestra Señora de la Asunción, como se le va a llamar, va a crecer muy rápidamente. A diferencia de Buenos Aires, que fracasó de forma estrepitosa y tuvo enormes dificultades para prosperar, Asunción va a crecer, va a ser una ciudad exitosa, una ciudad en expansión, fundamentalmente porque el reducido
número de pobladores españoles se va a mezclar social y sexualmente con las mujeres guaraníes, dando lugar a lo que se va a llamar la gente de la tierra, los hombres de la tierra, es decir, los mestizos, los hijos de españoles y de guaraníes. Pero de una forma, además, a comienzos en el siglo XVI, que a muchos españoles que recién llegaban les impactaba y les chocaba. Este fragmento que tenemos aquí a la izquierda es la historia de cómo Álvar Núñez, conocido como Cabeza de Vaca, un apodo que le ponían a este señor, que sufrió innumerables peripecias en América, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, va a ser nombrado gobernador de la Asunción por el rey, y cuando llega, después de un penoso viaje, porque en lugar de venir por barco desde el Océano Atlántico, ingresar en el Río de la Plata y subir por el río Paraná, decide desembarcar en las costas de Brasil, a la altura de lo que hoy sería Florianópolis, en esa zona de la isla, y cruzar a pie todo el trayecto, se va a encontrar indignado, después de tantas penurias, con lo que va a encontrar en Asunción. ¿Por qué? Porque iba en contra de todas las costumbres cristianas que habían en Europa, sobre todo el concepto de la monogamia, al punto que él termina considerando que los españoles que vivían allí vivían como seguidores de la secta de Mahoma. Cuando escuchamos esta expresión, lo que quiere decir es la secta de Mahoma, que es un término mal utilizado, pero el término que ellos usaban es para referirse a otra religión muy importante en el mundo, que es el Islam, una religión fundada por el profeta Mahoma, que tienen, entre otras, la costumbre de admitir la posibilidad de que un hombre pueda tener varias esposas. Haciendo alusión a esto, los españoles cristianos en América, en Asunción y en alrededores, vivían de forma como los seguidores de Mahoma. Y aquí tenemos un fragmento de una carta de un español, Alonso Riquelme de Guzmán, quien en 1545 cuenta esto que veía. Estos son guaraníes, había escrito un poblador asunceño refiriéndose a la vida de la zona y justificando su falta de espíritu aventurero. Y sírvennos como esclavos, y nos dan sus hijas para que nos sirvan en casa y en el campo, de las cuales y de nosotros hay 400 hijos mestizos, entre varones y hembras, para que vea vuestra merced si somos buenos pobladores, lo que no, conquistadores. Es decir, lo que nos está contando este fragmento de la carta es aquello que había indignado a este señor Álvar Núñez Cabeza de Vaca, de cómo los españoles, que en su inmensa mayoría eran varones, se terminaron desde su rol de conquistadores militares, por el uso de la fuerza, adueñándose de los guaraníes y poniéndolos a trabajar casi como esclavos, tomando a las mujeres, sobre todo a las hijas de los guaraníes, como sus propias sirvientas personales para las tareas del hogar y de la tierra, pero también como prácticamente esclavas sexuales. Y eso llevó a que tuviera una enorme cantidad de hijos producto de estas uniones sexuales, algunas consentidas, otras no. A esos hijos mestizos es lo que va a caracterizar al Paraguay históricamente y va a ser precisamente la semilla que va a disparar la expansión de la colonización española en el resto. Una nota al margen. Yo hoy les comentaba la aventura de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y acá vemos la imagen de este señor con las cataratas de Iguazú de fondo. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque en ese viaje que él realiza a pie desde la costa brasileña hasta la ciudad de Asunción, él es el primer europeo en descubrir las cataratas de Iguazú. Queda maravillado por lo imponente del lugar. Ningún europeo, obviamente los guaraníes hace miles de años conocían este lugar, pero ningún europeo lo conocía. Este señor va a terminar, producto de indignación, desplazando al gobernador interino que estaba en ese momento y queriendo restablecer las costumbres, según él, que se habían corrompido, pero fue tal las quejas de los españoles que se terminaron sublevando contra él, lo arrestaron, lo encerraron en una celda y se volvió a restablecer el orden como estaba antes. Y el pobre terminó varios años preso en un cuartucho de Asunción. Continuando con esta historia, ¿por qué se le llama Asunción madre de ciudades? Este va a ser un epíteto, un término, un adjetivo que se va a ganar Asunción durante la época colonial, principalmente en sus primeros 150 años. Debido al gran éxito biológico del mestizaje entre españoles y guaraníes, es que va a crecer muchísimo la población de Asunción, hasta el punto de que la propia ciudad se va a ver desbordada de gente y va a ser fuente fundamental para que los españoles decidan
utilizar este excedente de población para establecer toda una serie de nuevas ciudades y de centros poblados por el Surinam. Las de ellas de poca relevancia, como las que se terminan construyendo en la zona de lo que hoy es Brasil, pero hay algunas que van a ser ciudades definitivamente fundamentales. Santa Cruz, que es la ciudad de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, ciudad que abre paso a la entrada a la sierra, es decir, a la montaña, es el último punto de los llanos antes de ingresar a los Andes, en Bolivia, y es una de las ciudades más importantes de la moderna Bolivia. Y hacia el sur, desde Asunción, se fundan, siguiendo el río Paraná, la ciudad de Corrientes, la ciudad de Santa Fe, y finalmente en 1580, bien siguiendo la desembocadura del río Paraná, por segunda vez se establece la fundación de Santa María del Rey. ¿Gracias a qué? A este éxito permanente que había del mestizaje entre españoles e indígenas, que es una característica del Paraguay moderno y que ya se notaba en esa época. Gracias a este excedente de poblaciones que los españoles cuentan con gente suficiente para explorar, colonizar, conquistar estas nuevas tierras, porque si hubieran dependido de los recursos de España, nunca se hubiesen expandido de esta manera. Y algo fundamental para lograrlo fueron la navegabilidad de estos grandes ríos, sobre todo el Paraná, que va a ser como la columna vertebral del Río de la Plata. Tanto éxito va a tener esto que se va a terminar constituyendo dentro del virreinato del Perú, que habíamos hablado en el video anterior, una provincia inmensa llamada provincia del Paraguay, cuya capital va a ser Asunción y que va a ser la capital de toda esta región durante más de 150 años, incluso superando en importancia a Buenos Aires, durante mucho tiempo. Sin embargo, al establecerse el virreinato en 1776 y llevar la capital a Buenos Aires, que tenía un sentido geográfico más lógico, dado que Buenos Aires tenía conexión con Europa vía el océano y su puerto, Asunción rápidamente va a pasar de ser la provincia central a ser una simple ciudad de provincias del interior, atrapada en el continente, y muy rápidamente va a declinar su importancia mientras crecía a la par la importancia de Buenos Aires. Pero ¿cómo llegamos hasta Buenos Aires? Bueno, yo les decía hace un rato que desde la gesta de Asunción como madre de ciudades, que se van a ir fundando estos nuevos centros poblados, Juan de Garay, un explorador y colonizador español, va a recibir la orden del gobernador del virrey de Perú, de ser gobernador del Río de la Plata, y desde allí va a fundar la ciudad de Buenos Aires en 1580. Y quiero leerles este fragmento de una página web de historia argentina muy importante, llamada elhistoriador.com.ar, que describe unas características de cómo se da este proceso poblador de Buenos Aires. Es decir, cómo convencieron a muchos asunceños, un lugar económicamente más próspero, climáticamente más agradable, de convencerlos de desplazarse hacia ese lejano sur, bastante inhóspito, por cierto. Y dice, cuando Garay organizó su expedición, no pudo prometerles a sus hombres ni oro ni indios mansos. Indios mansos quiere decir, como los guaraníes, población nativa que pudiera ser esclavizada, porque no lo sabían el plato. Se comprometió entonces a entregarles tierras y ganado que sí abundaban en la región. 62 hombres y una mujer acompañaron a Garay. Solo 10 eran españoles, el resto eran hijos de la tierra, como se llamaba entonces a los americanos. El sábado 11 de junio de 1580, Garay fundó definitivamente Buenos Aires y plantó el rollo en la Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo. Este fragmento es muy interesante porque resume muchas cosas sobre la segunda fundación de Buenos Aires. Primero, los europeos trataban, y en particular los españoles, trataban a la población indígena prácticamente como seres inferiores a ellos que podían ser con todo derecho esclavizados a gusto. Pero en este caso no podían prometerle a los exploradores un grupo de indios que trabajaran para ellos. ¿Por qué? Porque los indios del Plata, al ser más primitivos tecnológicamente que los guaraníes, también eran más feroces y por lo tanto más difíciles de ser sometidos. Lo que sí les podía prometer era tierra con ganado, una característica que va a ser fundamental para luego la historia argentina y también la del otro lado del Río de la Plata, la banda oriental. Cómo la prosperidad y el crecimiento de esta región se va a caracterizar por la abundancia de tierra y sobre todo la abundancia de ganado que va a crecer muy fuerte allí.
Y otra característica fundamental, de estos primeros 62 pobladores, solo 10 eran de origen español. Los otros provenían del mestizaje entre españoles y guaraníes de Asunción. Es decir, que la propia Buenos Aires fue fundada fundamentalmente por componente guaraní y español. A partir de ese momento, establece esta conexión directa entre el interior de América, del Paraguay y de Asunción concretamente, con España. Asunción deja de estar aislado, los primeros 40 años de estado bastante aislado, y comienza a conectarse con España, pero muy tímidamente por este pequeño pueblo que va a ser Buenos Aires. Insistimos en esto. Hoy conocemos a Buenos Aires como una gran ciudad, una ciudad muy rica y muy próspera, pero durante mucho tiempo, sobre todo en sus primeros más de 100 años de historia, fue una simple aldea enclavada en un lugar sumamente aislado del resto del mundo, pero que tenía la ventaja de la conexión marítima que rápidamente le va a permitir crecer y convertirse, sí, en el siglo XVIII, ya en una ciudad importante de América. ¿Cómo llegamos entonces de la colonización del Río de la Plata a la banda oriental? Bueno, primero que nada, la banda oriental va a ser de la última región en ser colonizada por los españoles de América, que es el Río de la Plata, va a ser la banda oriental la última región en ser colonizada. ¿Por qué? Porque se la llamaba en el siglo XVI tierra de ningún provecho. Mientras los españoles se adentraron por el río Paraná y fundaron Asunción allá en el norte, y luego van a volver y establecer Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires nuevamente, la banda norte del río de la Plata, o la banda oriental del río Uruguay, con el que se va a empezar a hacer más, aunque ambos términos van a ser muy utilizados en la época colonial, se consideraba tierra de ningún provecho, es decir, no había ni oro ni plata, pero tampoco, como vimos en la descripción de Garay, no habían indios mansos, es decir, población que pudiera ser esclavizada para el trabajo. Entonces, ¿qué ventajas ofrecía para la colonización? Ninguna. Y por eso mismo, durante todo el siglo XVI va a ser completamente ignorada esta tierra. En el siglo XVII, la mirada, o sea, en el 1600 y pico, la mirada que van a tener los europeos de la banda oriental va a cambiar fundamentalmente por este hombre que estamos viendo. Hernando Arias de Saavedra, gobernador de Asunción y gobernador del Río de la Plata, primer gobernador además nacido en América, es decir, no era español, sino que era un criollo, aunque de padres españoles, más conocido como Hernandarias por esa contracción de su nombre, Hernando Arias, que da Hernandarias como popularmente se utilizaba en la época. Él observa un potencial para estas tierras muy importante que va a cambiar el destino de este lugar. Aquí les voy a citar un fragmento de una carta que le envía el rey de España, Felipe III, en 1608, carta que por cierto el rey nunca va a contestar, que dice: y volví por la tierra adentro, viéndola toda, y son buenas para labores, porque se da todo en grande abundancia y fertilidad, y buena para todo género de ganados y de muchos arroyos y quebradas, y riachuelos cercanos unos a otros, y de mucha leña y madera de gran comodidad para edificios y estancias. Y sirviéndose vuestra majestad decidirse pueblo esta tierra, pocos años vendría a ser muy próspera y de mucho provecho. Para una persona del siglo XXI, este español de Hernandarias es bastante complicado de entender. ¿Por qué? Porque la forma de expresarse y de construir las oraciones es muy diferente. Entonces puede que quizás a alguno de ustedes les haya resultado un poco difícil de seguir cuál es la idea del texto. Pero si le prestamos atención podemos encontrar que hay algunas cuestiones claves acá, que es, él recorrió esa tierra siendo gobernador y encontró algo que le llamó mucha atención: la fertilidad de la tierra para que creciera el ganado, es decir, abundantes pasturas, mucho pasto, pocos accidentes geográficos, pocas montañas, pocas elevaciones que pudieran interrumpir esos grandes pastizales, y muchos arroyos, y riachuelos y quebradas, es decir, muchos lugares donde pudiera almacenarse el agua para que los animales pudieran tomar. Con esas dos condiciones esenciales, agua y pasto, el ganado podía crecer rápidamente y encontrarse una fuente de riqueza enorme allí. Pero también dice mucha leña y madera para edificios de estancias, es decir, que si habían españoles o criollos americanos que decidieron establecerse allí, iban a encontrar con qué construir sus casas y sus haciendas.
Entonces dice, si su majestad, si el rey se decidiera a ordenar la colonización de estas tierras, rápidamente en pocos años iba a encontrar y mostrar una gran prosperidad. Desgraciadamente, y dado que España en este momento se encontraba inmerso en muchísimas guerras en Europa, la atención que le pudo brindar a esto fue muy poca, por lo que el propio Hernandarias decidió tomar cartas en el asunto y con sus propios recursos, consideremos que igual era uno de los hombres más ricos de la época en este lugar, decidió hacer una especie de donación, entre comillas. Es decir, introdujo varios cientos de cabezas de ganado, vacuno y caballar, desde sus estancias en Santa Fe. Aquí vemos en el mapa cómo este proceso que hizo de introducción sobre el río Uruguay, luego cruza el río Negro, y llega incluso hasta el río Santa Lucía, los límites entre el departamento de San José y Canelones. Bueno, y va a ir desparramando los animales por este entorno, sabiendo que en cuestión de pocos años estas vacas y estos caballos se iban a multiplicar. Y entre otras cosas porque tampoco habían grandes depredadores en estas praderas. Una tierra muy fértil, de clima suave, cual tampoco los inviernos eran muy rigurosos para el ganado, y no habían grandes depredadores como grandes felinos, algunos pumas, pero un número reducido. Entonces, Hernandarias pensó, bueno, demos que esta tierra se llene de gente por la vía de los hechos, ya que el rey no nos da corte con esto, bueno, dejemos que la propia multiplicación del ganado lleve a que la gente luego venga. Este va a ser un proceso muy interesante que se va a dar entre las primeras 2 décadas del siglo XVII, donde se va a introducir este ganado allí. Y en poco tiempo, la banda oriental va a ser conocida como la vaquería del mar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la tierra cercana al mar, cercana al Río de la Plata y al Océano Atlántico, donde la gente puede venir a hacer vaqueadas, es decir, venir a cazar animales. Como vemos en la ilustración de la izquierda, donde vemos a un paisano con una caña y una horquilla de metal que está persiguiendo a una vaca pronto para capturarla. Esta arma en forma de media luna servía para desjarretar el animal, es decir, cortarle los tendones de las patas para poder derribarlo, y una vez sí que ya podía quedar inmovilizado, se lo degollaba para sacarle el cuero. ¿Por qué? Porque las vacas tenían un enorme potencial de riqueza en cuanto a su cuero, que era lo más buscado en esta época. También la carne, pero dado que no era una época muy cargada de población y las condiciones de conservación de los alimentos eran bastante precarios, digamos que la carne no era el principal producto. Pero el cuero tenía un valor enorme y era muy apreciado este vacuno. Miramos en el mapa a la derecha, vamos a entender varias cosas sobre por qué esta tierra se le llama vaquería del mar. Primero que nada, en color violeta vemos como pobladores de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, venían, es decir, españoles y criollos de estas tierras, venían a la vaquería del mar a cazar ganado, ya sea para repoblar sus estancias, es decir, cuando en las tierras cercanas a Santa Fe o a Corrientes, Buenos Aires, comenzaba a mermar el ganado porque se iban comiendo las vacas o iban sacándoles el cuero para venderlo a España, para incrementar el stock de ganado, hacían expediciones que duraban varios meses a estas tierras y reunían a unos cientos o unos miles de vacas, porque se habían multiplicado muy rápidamente en cuestión de unas pocas décadas, era muy fácil cazar estos animales, y se los iban llevando arriándolos muy lentamente en estos viajes. Pero también había otro objetivo, que era fundamentalmente el de los bandeirantes, que vemos aquí en naranja, los misioneros que venían de las misiones jesuitas del Paraguay, pero también piratas, que además de buscar carne, de buscar vacas para el objetivo de la carne, también les interesaba el cuero, y lo que hacían era establecerse aquí, sobre todo los piratas, muchos de ellos del Caribe, que cazaban los animales, los mataban en el lugar, les sacaban el cuero, y dada la enorme cantidad de carne que se desperdiciaba, que dejaban tirado allí, se comían un poco y se llevaban el cuero y dejaban los animales pudriéndose a la intemperie. Una práctica cotidiana durante todo el siglo XVII que va a hacer célebre a este lugar. Por eso el nombre Vaquería del Mar. Así que para sintetizar, recordemos, durante el siglo XVII esta tierra deja de ser de ningún provecho, pasa a tener un enorme provecho, que es un objeto muy valioso que no es oro y plata, que es el cuero.
cuero que sirve para producir muchos tipos de productos, no solo para la vestimenta, también para la confección de instrumentos, de herramientas, botas, para usar todo tipo de calzado. Eh, entonces, eso va a llevar a que sea un punto de atracción de muchos individuos y de muchos sectores en esta tierra. Y pronto va a empezar a ser cada vez más codiciada. Porque los españoles que decían que era suya, pero también por los bandeirantes. Que nos explicamos una cosa. ¿Quiénes son? Bueno, recordemos que hacia el norte de esta zona, los portugueses también decidieron establecer colonias en América, en lo que se va a llamar el Brasil. Y lentamente estos brasileños portugueses van a ir expandiéndose hacia el sur. Los bandeirantes son como grupos de individuos que salían en tropel de a cientos, con bandeiras, de ahí el nombre bandeirantes, que salían con dos misiones: cazar indios para esclavizarlos y robar riqueza de los territorios españoles, en particular el ganado de la banda oriental o de la vaquería. De pronto va a estallar por el dominio de esta tierra un enfrentamiento entre España y Portugal que va a desembocar en varias guerras, tanto en el continente americano como en Europa. Esa es una historia que veremos en el próximo video. Muchas gracias y hasta luego.